En el gráfico de la figura adjunta se muestra la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria x. Se puede determinar el valor numérico de p de x menor o igual a si se sabe que 1. El promedio entre a, b y c es 7/6 y 2. A es la mitad de b. Tenemos una pregunta de suficiencia de datos correspondiente al contenido de función de densidad. Bien, la función de densidad es una función de probabilidad, pero cuando son las variables continuas. Recuerden que siempre en una función de densidad, el área que se encuentra bajo la curva, en este caso bajo la recta, siempre va a ser igual a 1, porque es la suma de todas las probabilidades, y recuerden que todas las probabilidades siempre va a sumar a 1. Bien, tengamos esto bien presente. Antes de comenzar la resolución, vamos a recordar cómo se resuelve este tipo de preguntas. Recuerden que las preguntas de suficiencia de datos debemos ver con cuál o cuáles de las informaciones adicionales que nos entregan es posible responder lo que nos pide el enunciado. Que en este caso nos preguntan por la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Es decir, nos preguntan por todo este sector que tenemos acá sombreado. Veamos si es posible con la información que nos entregan. Recuerden entonces que para este tipo de preguntas vemos primero la primera información. Si es que no nos sirve, pasamos a la siguiente. Pero si nos sirvió, lo dejamos ahí tranquilo porque puede ser de que la siguiente también nos sirva y podemos responder cada una por sí sola. En caso de que con cada una no se pueda, recién ahí juntamos las afirmaciones y verificamos si es posible, y en caso de que no se pueda, vamos a necesitar información adicional. Veamos qué ocurre acá entonces. Recuerden de que en una función de densidad, siempre el área que se encuentra bajo la curva o bajo la recta, como en este caso, va a ser igual a 1. Y como esto es una recta, la figura que se forma es un triángulo rectángulo. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo rectángulo? Multiplicamos los catetos y lo dividimos por 2. Este cateto sabemos que mide b, que es toda la distancia que hay entre acá y acá. Y esto lo vamos a multiplicar por la altura, que es 1, la medida de este otro cateto. Y esto dividido 2. Y sabemos de que el área debe ser igual a 1. Entonces despejamos y nos quedará de que b es igual a 2. Ya tenemos una de las incógnitas. Pero no nos interesa tanto el valor de b, sino que nos interesa el valor de c al que está asociado a. La primera información nos dice de que el promedio entre a, b y c es igual a 7/6. Recuerden que el promedio se calcula sumando los valores y dividiendo por la cantidad de datos que nos entregan. En este caso tenemos 3 datos, dividimos por 3. Pero uno de estos datos ya lo conocemos. Sabemos de que b es igual a 2, por lo tanto tendríamos a más c más 2 igual a 7, partido por 3 igual a 7/6. Voy a pasar inmediatamente el 3 multiplicando o simplificando con el 6 para ahorrarnos también mucha multiplicación. Y nos quedaría 7/2. O sea que a más c es igual a 7/2 menos 2. Por lo tanto, a más c es igual a 2, es lo mismo que decir 4/2 para tener el mismo denominador. Por lo tanto nos quedaría 3/2. Hasta el momento puede ser que no nos sirva mucho porque no tenemos el valor de a ni tampoco conocemos el valor de c. Pero ¿qué ocurre acá? Notemos de que este lado del triángulo es el doble de este lado de acá. Y esta línea también es perpendicular a la base al igual que esta. Por lo tanto podemos aplicar el teorema de Tales, donde tenemos que a, que es la medida de este cateto, es a c, como 2 es a 1. ¿Qué podemos concluir con esto entonces? De que a siempre va a ser igual al doble de c. Y esta información la podemos reemplazar acá. Sabemos de que a es igual al doble de c. Entonces, si a más c es igual a 3/2, es lo mismo que decir 2c más c igual a 3/2. Bien, recuerden que a es igual a 2c. Por lo tanto tenemos acá 3c igual a 3/2, o sea que c es igual a 1/2. Bien, conocemos el valor de c, que es 1/2. Veamos ahora qué pasa con el valor de a.
A es el doble de C, o sea, el doble de un medio. Por lo tanto, A es igual a 1. Como A es igual a 1 y C es igual a un medio, recuerden que la probabilidad de que X tome un valor menor o igual que A va a ser igual al área que hay bajo este sector, bajo esta recta de acá, este segmento. Por lo tanto, calculamos el área de este triángulo. Hasta acá tenemos que mide una unidad, mide un medio, por lo tanto, P de X menor o igual que A será igual a 1 por un medio dividido 2. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Y esto finalmente nos da un cuarto. Por lo tanto, con la primera afirmación sí es posible responder lo que nos dice el enunciado. Veamos ahora qué ocurre con la segunda información. Con la primera ya vimos que se podía responder lo que pide el enunciado, pero aún así debemos verificar la segunda. ¿Y qué nos dice la segunda? De que A es igual a la mitad de B. Ya sabemos de que B es igual a 2, por lo tanto A debe ser igual a 1. Es decir, que todo este segmento de acá mide 1. Y aquí podemos ocupar semejanza de triángulo. Sabemos que este lado mide la mitad de todo este lado del triángulo más grande. Por lo tanto, la razón en la que están es 1 es a 2. Y si los lados están en esa razón, significa que las áreas van a estar en la razón al cuadrado de lo que están los lados. Es decir, si los lados están en la razón 1 es a 2, las áreas van a estar en la razón 1 es a 4. Como el área de todo este triángulo más grande es igual a 1, y la razón es igual 1 es a 4, significa de que este cachito de acá va a ser un cuarto del área total de esta figura. Y un cuarto de 1 es un cuarto. Y recordemos que en una función de densidad, el área que se encuentra bajo la curva o bajo este segmento de la recta corresponde a la probabilidad de que la variable tome este valor o menos que ese valor, todo lo que arrastra. Por lo tanto, P de X menor o igual que A va a ser igual al área que tenemos acá. Y esta área es igual a un cuarto. Y esto es lo que nos piden, al igual que en el caso anterior de la afirmación anterior, también llegamos a que era un cuarto. Por lo tanto, con la información 1 y 2 fue posible responder el enunciado, es decir, que la alternativa correcta es la D.